Yo te voy a contar la pena guía. Confiero a ustedes el título de técnicos superiores en virtud de haber cumplido con los requisitos que rigen para estos efectos. El 21 de julio de 1971 fue creado el Instituto Universitario de Tecnología de Coro, IUTC, pionero de la educación universitaria en Falcón, como respuesta al clamor de la colectividad falconiana de tener una casa de estudios de tercer nivel que diera paso a oportunidades de progreso y desarrollo. Y a continuación debo señalar reivindicaciones que están planteadas, reivindicaciones que vienen siendo Esto pedidas. fue un logro gracias a las luchas populares desde los distintos sectores de nuestro Estado. A finales de los años 60 se hizo un gran movimiento nacional con coreanos y falconianos en diferentes partes del país solicitando una universidad para Coro. Tuvo un auge, movimiento de estudiantes falconianos en universidades de diferentes partes del país, en la ULA, Carabobo, la Central, Zulia, y se hicieron algunos movimientos que conllevaron a movilizaciones hacia Coro, hacia Falcón. Y en el mes de julio del año 71, el presidente de entonces, Rafael Caldera Rodríguez, anuncia el decreto mediante el cual creó el Instituto Universitario de Tecnología. En ese caso se decía de la región centro-occidental con sede en Coro. Y se comenzó, nombró sus autoridades, el primer director Roberto Gutiérrez, ingeniero Roberto Gutiérrez, iniciaron su proceso para ir organizando el inicio de las actividades de la nueva institución de educación universitaria. En ese momento, aquí en Coro no existía ninguna institución de educación universitaria. Se inicia allí el proceso, le dan a las autoridades unas oficinas en lo que hoy en día es el Museo Diocesano, que estaba recién salida de allí la Gobernación del Estado, que se había mudado para el actual Palacio de Gobierno, y se ubican entonces a organizar lo administrativo. Aparecieron los primeros profesores que contrataron, primeros obreros, primeros empleados administrativos. Y se empieza a hacer un llamado, yo creo que ya como en el mes de octubre del año 71, se hacen los llamados como especie de un censo preinscripción para el ingreso. En ese censo preinscripción acudimos alrededor de 390, casi 400 aspirantes. Y se inició el curso propedéutico con los 390 aspirantes. Quedó más alternativa, sino que iniciar las clases con todos los que estábamos preinscritos. Administración de empresas, agropecuaria, construcción civil, instrumentación y control, mecánica y química fueron las primeras carreras que ofertó esta Casa de Estudios Universitarios, el cual, el 9 de octubre de 1980, pasa a ser denominado Instituto Universitario de Tecnología, con el epónimo de Alonso Gamero, como un homenaje a este insigne falconiano, quien dejaría una huella imborrable en el gentilicio caquetío.
un legado fundamentado en los valores del humanismo, la calidad académica y el desarrollo tecnológico de nuestra nación. En el marco de la transformación del sistema educativo universitario que impulsa el Gobierno Nacional, el 24 de noviembre del año 2014 se formaliza el nacimiento de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón, Alonso Gamero, mediante decreto número 1223, firmado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Al mismo tiempo, se crean 3 universidades de impacto territorial. Es la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arístide Bastida, la Universidad Politécnica Territorial de Falcón y la Universidad Territorial del Taica, Francisco Tamayo. Afianzando el compromiso de formar profesionales sensibles a las necesidades del pueblo y capaces de aportar soluciones a estas, siguiendo la luz que irradia, el faro del sentir y el hacer bajo los valores del profesor Alonso Gamero Reyes. Al profesor Alonso Gamero lo invitan a dar una conferencia justamente para abrir los fuegos y para que opinara sobre la creación de la universidad y qué era lo que se debía hacer. Una conferencia muy brillante que pronunció justamente en la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Legislativa estaba justamente adyacente a la actual gobernación del Estado de Falcón. Bueno, yo asistí porque me invitaron, claro, ya yo me había incorporado a la lucha, me invitaron a esa conferencia que daba el Alonso Gamero, una conferencia extraordinaria, maravillosa, con una fluidez, una concatenación de ideas maravillosas, extraordinarias, con un verbo fresco y con una ternura para, como muy pocos oradores, pues, y con gran carisma, pues. Bueno, escuchamos la conferencia, yo no lo conocía a él, es decir, mi admiración empezó esa noche de esa conferencia, de ver un hombre tan sabio y un hombre tan carismático y con aquella sencillez y aquella facilidad de palabra para expresar sus pensamientos. Beleño de nacimiento, quien un 25 de febrero de 1923 abrió sus ojos al mundo que sería objeto y sujeto de una pasión por la naturaleza, que lo llevó a ser un destacado investigador en el área de las ciencias naturales y poseedor de un sin igual talento comunicacional. Iván González era muy amigo del profesor Alonso Gamero y él fue quien me lo llevó al taller y a través de él lo conocí, nos hicimos muy amigos, iba casi todos los domingos durante más de un año, fue idea de Iván decirme, hazle la escultura al profesor Alonso, ¿verdad, profesor? ¿Usted puede posar aquel? Sí, bueno, sí, cómo no. Y total que todos los domingos, y a veces también iba a los 6 los domingos, entablamos grandes conversaciones sobre biología, sobre todas esas cosas que él hacía, que hacía programas en televisión y era periodista, escribía cosas sobre las ciencias, cosas muy lindas y didácticas, pues sobre ese tipo de materias científicas. Él era un periodista científico, algo así. Total, nos hicimos muy amigos porque imagínate, varios años, creo que estuvimos más de un año modelando esto. Realmente hace más de 35 años. Me quedó, por cierto, muy bien, porque esa es una escultura prácticamente naturalista, pues, o realista, como se quiera llamar. En medio de que era un periodista y era un tipo que sabía mucho sobre ciencia, porque esos eran sus programas científicos y didácticos para las escuelas y los liceos, era un hombre muy culto también, y por supuesto, todo hombre culto pareciera que inevitablemente sabe de música o le gusta la música, o al que no le gusta la música en Venezuela. Entonces, Iván, que era un tenor, que estaba metido en eso y en las cosas de teatro, y yo también, pues las conversaciones nuestras giraban alrededor de esa experiencia. Nos hicimos muy amigos y verdaderamente, aparte de ser amigos, yo quería mucho y admiraba mucho al profesor Alonso Gamero, porque en verdad cada domingo que pasábamos ahí era una clase de biología, de química, le encantaba hablar de esas cosas. El profesor Gamero, además, para mí era una especie de un gran romántico y le encantaba la poesía. Nuestras conversaciones giraban alrededor de eso, pues la filosofía, la poesía, el arte.
Y mientras estaba sentado en esa silla de Savonarola, en esa silla estaba sentado, y yo lo hacía. Hombre conocedor, amante de la investigación, el arte, la poesía y docente nato, quien conjugó de manera perfecta todos y cada uno de sus talentos para ejercer lo que para él significaba el arte de enseñar, llevándolo más allá del espacio físico, la distancia y el tiempo. Alonso Gamero Reyes, símbolo humano de un ideal que durante años ha guiado a quienes encuentran en la enseñanza un goce, un placer, una necesidad y una complacencia, quien supo conjugar de manera perfecta al ser humano, el entorno que lo rodea con el arte de enseñar, símbolo humano del ideal gameriano, esencia de ser uptajista. El profesor Alonso Gamero, quien dio el nombre a este instituto, fue un hombre integral, polifacético, es decir, de muchas vertientes en el conocimiento, en las artes. Alonso Gamero se le conoce como educador, por eso lleva este instituto el nombre de Alonso Gamero, por eso lleva su nombre, Alonso Gamero. El ideal gameriano lleva inmersos el arte, el desarrollo tecnológico y la irreverencia que históricamente ha caracterizado a la ahora Universidad Politécnica Territorial de Falcón, Alonso Gamero, y que son orgullosamente representados por los símbolos de la primera Casa de Estudios Universitarios de Falcón. Uno de ellos es la broca, que simboliza la compenetración del arte, la tecnología y las capacidades cognitivas del ser humano, y que por sus movimientos concéntricos y labios de tamaños asimétricos, tiene la capacidad de hacer perforaciones casi cuadradas. Fue algo que se concibió cuando era Instituto Universitario de Tecnología. Estamos hablando del año 1971, donde el que fue director de ese momento, el ingeniero Gutiérrez, presentó ante el ministerio lo que es el símbolo del logo del Instituto Universitario de Tecnología. Allí se desarrolló una idea muy hermosa, vamos a llamarlo así, en el sentido de que se pudo complementar lo que es la tecnología con respecto al arte. Es decir, ahí se está dando a dar a entender lo que de alguna manera se estaba planteando formar en esa institución un profesional con una gran capacidad técnica, pero también con un gran, digamos, humanismo. Esa complementariedad se refleja en el logo, que no es más que una broca de 3 labios de diferentes radios, donde esa misma broca tiene la particularidad que desarrolla huecos casi cuadrados, pudiésemos decir en más de un 99%. Ese elemento de la broca, por supuesto, tiene todo un basamento científico, mecánico, en el cual, con la ayuda de un taladro y un eje descentrado, y con la ayuda de un marco de guía, se puede poner a girar de forma tal de que se pueda generar el hueco cuadrado. Eso por un lado, el aspecto, vamos a llamarlo, tecnológico, técnico, que está implícito dentro de la broca o lo que es el logo de ese momento del UT. Estamos hablando año 1971. En ese mismo año se estaba desarrollando a través de la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, declaró en el año 1970 el Año Internacional de la Educación a través de su
digamos, presidente, el doctor Maeu. El doctor Maeu planteó precisamente esa necesidad de que las instituciones de educación universitaria se transformaran y pudieran dar una educación de calidad técnica, pero con una gran dosis social, llena de humanismo. Y por supuesto, eso también se complementó con lo que se denomina un arte cinético. Por allá por los años 70 hubo un movimiento artístico llamado el movimiento psicodélico, y uno de los impulsores de este movimiento fue el búlgaro Víctor Vasarely. Hace una obra artística donde se refleja el rostro del ser humano, donde se ve círculos concéntricos alrededor de lo que es la frente de la obra, y que genera un movimiento cinético. Esta obra, ¿verdad?, fue parte de la inspiración para poder fusionar lo que fue la broca de 3 labios con el arte cinético de Víctor Vasarely. Y de esa conjugación, de esa complementariedad que existía entre esos dos elementos, fue que surgió el logo del UTE. Ese logo, por supuesto, también tiene otro elemento más que se incorpora, que fue el color. El color se tomó como referencia lo que desarrolla una empresa de estas de pintura, donde la cromatografía de los diferentes colores que tiene la paleta, entre ellos que siempre el azul está reflejado con la educación, pero si nos vamos a esa paleta de Pantone, lo contrario del azul está el color naranja, y es allí que el Instituto Universitario de Tecnología asume la contraposición del color azul ahora al color naranja, y que a la vez también se combina el naranja con el negro. Entonces de allí fue donde vino surgiendo toda una serie de elementos para este logo, ¿no?, donde se ve la broca, donde se ve el arte cinético y por supuesto también los colores. De esa manera ese logo ha venido representando primero como UT, luego como UTC, luego como UTAC y ahora como UPTAC. Cada uno de los elementos que dieron paso a la creación de este símbolo, que ha trascendido en el tiempo y el espacio, se unen a la creencia en el Ser Supremo, la poesía, la música, en los valores de libertad sembrados por héroes de nuestra historia y a la geografía falconiana, para, entrelazados por el sentimiento, dar origen a las notas solemnes del himno de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón, Alonso Gamero. Una poesía de 4 versos decasílabos, con una rima consonante, cuya autoría es del profesor Hermes Coronado y música de Jesús Noguera, que desde el año 1994 fue aprobado como himno oficial del Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero y ratificado en el año 2015, pero ahora como Universidad Politécnica Territorial del Estado Falcón. Dado a la reconocida importancia que tenía Alonso Gamero como hijo de Falcón, específicamente de la vela de coro, y empieza a adquirir una cantidad de experiencia y conocimiento de quién era Alonso Gamero y cómo la institución, el Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, ahora Universidad Politécnica, ha venido creciendo durante toda esta temporada. Eso hace que el contenido de la letra del himno esté tan reflejado lo que en realidad es la institución y todos sus valores históricos, culturales, que más adelante pues le vamos a explicar. Ya para el 94, Hermes elabora un himno y lo somete a consideración del Consejo Directivo en mayo del 94, de 1994. El 21 de julio de este mismo año del 94, el Consejo Directivo da aprobado por eso, como hecho la letra del himno de Hermes Coronado,
con un pentagrama musical por el profesor Jesús Noguera. Esto hace que a él le hacen un homenaje ya para su jubilación. Y ahí Hermes ya para el diciembre del 94 él se jubila. Y así llega el himno del Tecnológico Alonso Gamero, con el himno, la letra de Hermes y música de su profesor Jesús Noguera. Pero Alonso Gamero, además de educador, fue un científico. Además de un científico, Alonso Gamero fue un artista. De más está decir que sobre todo eso, Alonso Gamero fue una gran persona, es decir, un hombre de una gran personalidad, sensible desde el punto de vista social, sensible desde el punto de vista histórico, sensible desde el punto de vista humano. Escribí una letra y el profesor Jesús Noguera, que para ese entonces era director del Orfeón de la institución, se dio a la tarea artística de ponerle música y obtenemos el himno que ya ustedes han escuchado. En un primer momento, el himno lo que plantea es la ubicación del instituto. ¿Dónde está el instituto? Entonces, geográficamente queda ubicado el himno en una primera estrofa, ¿no? Luego, ¿qué es el instituto? ¿Qué es el instituto? ¿De qué se ocupa? ¿Cuál es su fin? ¿Para qué sirve? Eso está planteado en una estrofa siguiente. Y después está planteado la necesidad de la interrelación de la comunidad con el instituto, puesto que el instituto no es una sola edificación, el instituto no es una estructura funcional que se decreta, sino que el instituto responde a una integración, responde a una interrelación de las personas que en ella conviven y que contribuyen a darle vida, bueno, con la sede que les permite ubicarla. Entonces, al final, hacemos un llamado a la comunidad, al estudiante, para que se relacione directamente, espiritualmente, una actividad técnica, una actividad científica con el ideal de Alonso Gamero. Luego, cuando se llama a concurso para el himno de la Universidad Politécnica Territorial, él somete a consideración nuevamente la letra del himno junto con la música del profesor Jesús Noguera y también post-morte a él le aceptan que el himno represente nuevamente el himno que identifica la institución. Fue un himno concebido en su parte literaria, en su parte poética por el profesor Hermes Coronado y en cuya poesía me inspiré para crear la música del himno, ¿ves? Con una rítmica marcial y con una melodía que en su sucesión describe la idiosincrasia de lo que es el falconiano. Como miembro de esta institución, yo me sentí primero muy halagado de estar participando en una creación que teníamos la esperanza de que se la estamos haciendo no para el momento, sino para la eternidad, porque aspiramos que esta institución nunca muera, pues. Y en esos casos uno da lo mejor de sí, uno trata de buscar los mejores elementos, los mejores aprendizajes que uno tenga dentro de su gama de experiencias para hacer esta creación artística. Desde las aulas de esta noble institución universitaria son muchos los que con su desempeño, ejemplo y compromiso han llevado a cada rincón de esta patria el ideal gameriano.